El capítulo 16 de Lucas era el que yo más estaba esperando y que también le tenía un poquito más de pena debido a lo difícil que es, lo duro que es, la situación del infierno. Incluso hubo hermanos, no sé si se ofendieron, no sé qué es lo que pasó, pero así es la palabra y no queda de otra. Y es la verdad. Existe un predicador, lastimosamente, perdonen, no sé el nombre, pero existe un predicador que dice, prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con la mentira. Hablarles la verdad, la realidad del infierno es mejor. Es cierto que duele, es cierto que molesta, pero nos ayuda y nos libra. Pues hay muchísimas personas que viven felices, contentas, alegres y no tienen ninguna pena y ningún problema con mientras están en su caminar directo hacia el infierno, directo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les diga la verdad, no hay ninguna realidad que se les presente. Es el caso también de las religiones. En cuanto a las religiones, pues se piensa que hay que adorar el recinto, hay que adorar ciertas cosas, ciertas situaciones, y nosotros somos el templo de Dios y nosotros adoramos a un Dios espiritual, glorioso, que lo llena todo, que está en todas partes, que está con nosotros, y que ahora en esta asamblea, en esta reunión, en esta iglesia, en esta comunión de iglesia, pues está su presencia para darnos bendición, para darnos salud, para darnos su palabra. Son momentos muy especiales porque su presencia espiritual está acá con nosotros. Y esto lo sabemos, lo percibimos, lo conocemos porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Le hemos pedido a Él esa salvación gratuita que Él ofrece, pero la ofrece, es un regalo. Un regalo depende del que regala y depende del que recibe. Si el que recibe no quiere el regalo no se da. Y si aquella persona responsable de dar el regalo no lo quiere dar, pues también ahí está el problema. Pero la diferencia con Dios, la diferencia con su Hijo, es que su Hijo gratuitamente ofrece el regalo de la salvación a todos aquellos que se lo piden. El mundo no se lo quiere pedir. Al mundo no le importa. Al mundo, el mundo no le cree al Señor. Y es por esa razón que buscan su propia justicia, nunca la van a encontrar. Abundantes pasajes están en la Biblia que hablan sobre eso, abundantes pasajes. Y esa es la verdad del Evangelio. Dios quiere que vayamos a Él con fe, entregando nuestras vidas y nuestros corazones, en nuestra imperfección y en nuestra incapacidad, para que Él, adentro de su camino, adentro de su iglesia, adentro de su reino, nos transforme, nos cambie, nos renueve, nos haga diferentes, completamente diferentes, para su honra, para su gloria, para su honor y para la salvación de otras personas. Es ahí donde entran los tropiezos. El Señor Jesucristo empieza a hablar en este capítulo 17, que es un poco más suave, es un poco más leve. Empieza a hablar en este capítulo el Señor Jesucristo acerca de los tropiezos, de las caídas. Muchos caen en los tropiezos, muchos se apartan del Señor, muchos se apartan de la iglesia, muchos se apartan de la fe. Por supuesto, siempre tienen a quien echarle la culpa y a quien señalar. Por supuesto, siempre eso existe. Pero el Señor aquí está hablando de los tropiezos con respecto a los fariseos. Y los fariseos eran los religiosos de su tiempo. Esos hombres que inventaban, usted tiene que hacer esto para ser salvo. Usted tiene que cumplir con estas cosas para ser salvo. Usted tiene que dar tanto dinero para ser salvo. Y así, y así. Siempre han existido y siempre existirán. El Evangelio del Señor Jesucristo, pongámoslo claro, es un evangelio de un regalo gratuito de salvación para todo aquel que se lo pide. Es cierto que adentro, en el reino de Dios, usted tiene que cambiar. No por sus fuerzas, porque nunca podrá. Por las fuerzas de Dios, por la presencia de Dios en su vida, por ese amor eterno que ahora lo recibe, que ahora lo tiene, que ahora llena su corazón y llena su vida y define y decide todo su ser, incluso su eternidad. Por supuesto que hay un cambio, por supuesto que hay más entrega, por supuesto que debe hacer más para Dios, pero no porque
tenga que esforzarse, sino porque Dios estará en usted haciendo la obra. Esa es la realidad del Evangelio. Y es la realidad a la cual el diablo le impone muchos tropiezos. ¿Para qué? Para que toda la gente vaya a condenación, para que rechacen la salvación. Muchos empiezan a caminar, muchos empiezan a esforzarse, pero viene el pecado, viene el dinero, las mentiras del dinero propiamente. El dinero en sí no es malo, pero las mentiras del dinero. Ahora estoy bien, ahora estoy seguro, ahora no necesito orar, ahora no necesito a Dios porque ya tengo dinero, porque tengo un buen trabajo y tengo todo lo que necesito. Vienen las mentiras y también vienen los problemas, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas personales, problemas de vicios. Dice el Señor Jesucristo en su parábola del sembrador, todas estas cosas lo que hacen es ahogar la fe para que no crezca la planta, para que no dé fruto esa persona como creyente. Está ahogado o ahogada de problemas. ¿Y qué hacer con los problemas? Es un mensaje muy simple y muy alentador. Otra vez voy a hablar sobre esto, pero a ver qué tal están ahora. Vamos a leer el pasaje. Lucas 17, del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos, Lucas 17, del 1 al 4. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos más pequeñitos. Él está hablando en cuanto a los que hacen tropezar. De hecho, está señalando otra vez a los fariseos. Ya vamos a llegar a los fariseos. Ahora dice el versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Digo otra vez, vamos a hablar sobre esto, porque ya había hablado sobre el perdón hace varias semanas. Y ahora vamos a hablar acá en el contexto de nuestro Señor Jesucristo en su tercer año de ministerio. Y he hablado, creo que hasta el cansancio, acerca de este tercer año de ministerio, en donde se vuelve más fuerte la pelea, más violenta también la pelea, y al mismo tiempo se vuelve más fuerte la palabra del Señor Jesucristo. Entre eso lo que acabamos de ver en el versículo 2. Aquel que hace tropezar a alguien, mejor le sería que se amarrara a una piedra de molino. ¿Se acuerdan esas piedras? Esas grandes piedras pesadas para moler. Mejor es que se amarre una de esas piedras al cuello y vaya y se tire al río. Siempre aparece la situación de, bueno, eso es un hipérbole, es una hipérbole. Sí, pero en realidad tiene toda la verdad. El Señor Jesucristo nos acaba de describir el infierno en el capítulo 16. Espero que se acuerden, supongo que sí se acuerdan. Entre el infierno y una piedra de molino, definitivamente está mejor la piedra de molino. Pero es lo que le toca a aquel que hace tropezar. ¿De quiénes está hablando? De los fariseos. ¿Quiénes eran estos fariseos? Los fariseos eran estos hombres religiosos, estos hombres amantes de la lectura y conocían muy bien la lectura de las escrituras. De hecho, habían amado tanto la lectura y habían amado tanto las escrituras que se inventaron otras escrituras. Inventaron el Talmud y otras cosas. Empezaron a hacer ciertas disposiciones y ciertas formas a su modo, a su forma y a su gusto. Por eso cuando veían al Señor Jesucristo que sanaba en el día de reposo y sanaba a un enfermo, ellos decían, esto es contra la ley. ¿Por qué? Porque estás trabajando. Y Dios mandó que no trabajaras. El poder de Dios sanando enfermos, la gloria de Dios manifestándose, y ellos lo interpretaban de esa manera. Por supuesto, es una mala interpretación. En el tiempo de Jesús existían malos intérpretes y ahora existen muchísimos más. En el tiempo de Jesús ya existían los religiosos y ahora existen muchísimos más también. Estos hombres se burlaron del Señor Jesús. Al final llegó esa la conclusión. Le pedían al Señor Jesucristo señales y el Señor Jesucristo, bueno, echaba fuera demonios, levantaba a personas que estaban paralíticas, le daba la vista a los ciegos,
¿Qué más necesitaban? ¿Cuántas señales más hacía falta? ¿O cuál era la señal que ellos querían? Incluso les dice el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero es que yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan de vida, el pan eterno. Ahí está la señal. Al final el Señor les dice, les será dada la señal de Jonás, no queda de otra. La señal de Jonás les será dada. Vamos a ver si con eso creen. Y está hablando de su resurrección, por cierto. Está hablando de lo que pasará después de su muerte. Aún así no creen. Estas personas religiosas, el punto es que se dedicaron tanto a la fe que la perdieron completamente. Ya no tenían fe. No importa qué hicieran, no importa qué buscaran, simplemente ya no creían. Así que era irrelevante. ¿Más señales? ¿Más prodigios quieren ustedes? ¿Quieren que hable mejor? ¿Quieren que hable más claro? No es el problema de la religión. El problema de la religión es que por más entonces que la palabra trata de entrar, trata de entrar, trata de entrar, no logra. No logra penetrar el corazón. Porque el religioso está hecho nada más a los ritos, nada más a los rituales y a las formas. Pero cuando escucha a Dios, hace oídos sordos. Es por eso también que el religioso, perdón, sigue pecando, sigue haciendo lo malo, le gusta. Cuando viene la palabra, sus oídos están tapados, sus ojos están ciegos. Ahora, ¿cuál era la actitud del Señor Jesucristo? Muy importante ahora contemplar al Señor Jesús, porque aquí es donde viene la lección que nosotros necesitamos. Ante estas personas que insultaban al Señor, ante estas personas que querían matarlo, ante estas personas que lo despreciaban, lo menospreciaban y lo criticaban tanto, ¿cuál era la actitud del Señor? Por un lado, lo primero, los primeros versículos, el juicio vendrá sobre ellos. El apóstol Pedro nos dice que el Señor Jesús no regresaba nunca al mal. Nos dice el apóstol Pedro que él nunca regresaba algún golpe o hacía algún daño a nadie. Esa era la actitud del Señor Jesús y que su actitud, él encomendaba la causa al juez justo. Esa era la actitud del Señor. Pero no era solamente eso. Los siguientes versículos son los que nos muestran cuál era la actitud de Cristo. Era la actitud del perdón. Y me llama la atención en el versículo 3, cuando dice, mirad por vosotros mismos. Y habla del perdón. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si pecare 7 veces y regresa 7 veces, perdónale las 7 veces o más. Esa es la actitud de Cristo. Pero como dije, me llama la atención porque dice, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué no dice, mirad por sus hermanos? Miren por el hermano que está arrepentido. Miren por esa persona que se les acerca. Jesús dice, miren por ustedes mismos. Ya llegaremos a eso. La actitud de Cristo entonces era perdonar todo. El Señor Jesús se levantaba, sabía que iba a predicar, sabía que iba a enseñar, sabía que iba a sanar, sabía que iban a suceder milagros por su palabra, por su poder, pero al mismo tiempo su actitud es, ya sé que me van a atacar, ya sé que me van a criticar, ya sé que me van a molestar, ya sé que me van a insultar incluso, pero yo les perdono. Para el Señor Jesucristo fue una situación difícil el problema del perdón. Porque cuando nosotros nos atacan o nos hacen algún daño, nos encantaría tener el poder, ¿no? De decirle a esa persona que nos atacó o que nos hizo algún daño, que se muera, que caiga ya. Ya me hartaste, ¿no? Ya no te aguanto. El problema de Cristo es que Él, en serio, sí, tenía el poder para poder ejecutar a esas personas. Él podía barrer en ese mismo instante a todas esas personas que lo insultaban. No lo hizo.
Esas personas que lo rechazaban y lo criticaban, no lo hizo. Su actitud era constantemente perdonarles. Y ese es el llamado que hace el Señor a nosotros. Ese es el llamado que el Señor y la instrucción que el Señor nos da a nosotros, específicamente viendo por nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque el odio produce rencor y el rencor da amargura del alma. Porque cuando mantenemos el odio, cuando mantenemos el malestar, a quien hacemos daño es a nosotros mismos. Cuando queremos vengarnos o cuando maldecimos, que no debemos hacerlo, pero cuando maldecimos a alguien, a quien afectamos es a nosotros mismos. Cuando nos aferramos a nuestro orgullo y digo, no perdono, no perdono, no perdono, a quien le va mal es a uno mismo. No porque Dios esté enojado, no porque a Dios le moleste, no porque a Dios le irrite, sino porque el daño directo es hacia mí. Así que el llamado del Señor Jesucristo es, hey, tienen que perdonar. Manténganse perdonando a la gente siempre les hará faltas. La gente siempre les hará problemas y quién sabía más que el Señor Jesucristo que traía la salvación y que era el Salvador. Si Él hubiese actuado conforme al enojo, si Él hubiese actuado conforme al rencor, simplemente ya no salva a nadie. Él tenía el poder. Dice el Señor Jesús, este mandamiento he recibido de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. Esta actitud le sirvió y creció y se fue perfeccionando cada vez más en ella, a través de recibir todos estos insultos, todas estas molestias y de perdonar a todas estas personas. ¿Por qué? Porque un día estaría en esa cruz, un día estaría ahí clavado como un malhechor, recibiendo la maldición, y esa maldición era su maldición y mi maldición. Nuestra maldición que nos entregaba, que nos obligaba a ir al infierno por causa de nuestros pecados. No era Dios injusto, no era Dios malvado, no era un Dios prepotente, un Dios que no tiene compasión y por eso envía a todos al infierno. No, lo que pasa es que es un Dios justo y bueno. Y Él mismo no puede guardar el enojo. Dice el Señor en el capítulo 57 de Isaías, dice, yo no puedo guardar el enojo porque entonces todo lo que tiene espíritu delante de mí sería destruido. Es por eso que cuando su pueblo Israel hacía lo malo, hacía lo malo, hacía lo malo, Él los tenía que castigar. Es por eso que cuando los creyentes hacen lo malo, hacen lo malo, hacen lo malo, los tiene que castigar. Él no puede guardar el enojo para siempre. Viene el juicio contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay enojo de Dios y Él no lo puede guardar para siempre. Esa es la verdad bíblica. Es la verdad que duele. Pero el Señor Jesucristo estaba en esta actitud porque Él era el Salvador del mundo. Él era el que cargaría todos nuestros pecados. Y al perdonar a esos fariseos, y al perdonar a esos soldados que lo clavaron, y al perdonar a esas personas que le insultaban y que echaron suerte sobre sus ropas, nos estaba perdonando a todos. Esa es la actitud de Cristo en todo momento. Perdón, perdón, perdón. Es por eso que predicamos, aquella persona que no conoce a Cristo, venga a Cristo. Él está listo y preparado para perdonar en todo momento. Él quiere dar el perdón. Él quiere dar la libertad. Él quiere quitarle ese peso. ¿Sabe por qué? Porque Él fue quien lo cargó. El peso de su pecado, Él lo cargó en la cruz. Y quiere darle ese perdón. Como dije al principio, ese perdón es un regalo. Es el regalo de la salvación gratuita a todas las personas que creen en Él. Pero las personas no quieren creer. Incluso escribe el apóstol Juan, aquella persona que no cree en eso, en el evangelio, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo, hace a Dios mentiroso. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Está blasfemando contra Dios. Aquella persona que no cree en Cristo ya está blasfemando contra
Dios. Por eso dice el Señor Jesús, capítulo 3 de Juan, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Hay cosas difíciles, pero la disposición de Dios siempre es perdón, amor, olvidar. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es su naturaleza, porque es la forma para Él mantenerse puro y limpio. ¿Conoce una persona amargada? Lo más seguro es que no ha perdonado. No ha perdonado y no puede perdonar. ¿Conoce una persona con rencores? Hay que ver. ¿Cuál es el daño que le hicieron a esa persona? ¿En qué se le ha afectado? ¿Cuál es su sufrimiento? Claro, esas personas que le hicieron su sufrimiento ya tendrán su día, su tiempo en el juicio. Por eso vimos los primeros versículos. Aquellos que hacen tropezar, aquellos más pequeños, a estos más pequeños que creen en mí. Pero esa persona que tiene el rencor, su corazón está sangrando, está enfermo. Su enfermedad es la tristeza, la ira, la indiferencia, la falta de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se estaban burlando del Señor Jesucristo mientras estaba en esa cruz, y por cierto, mientras estaba en esa cruz, estaba cargando todos los pecados sobre sus hombros. Habían ahí personas burlándose de él. Y siempre fue su arma, siempre fue su bandera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ahí donde tiene que llegar cada creyente. Ese es el camino de la perfección de cada creyente y de ser verdadero discípulo de Cristo. Sabe, el camino no es dejar de hablar, el camino no es separarse, el camino es perdonar. Ese es el camino siempre. Lo que pasó ya estuvo, ya pasó, ya se hizo. Está bien, hay que aprender de los errores, hay que dejar de hacerlos. Y aquella persona que no se arrepiente, por eso dice aquí el Señor, si tu hermano hace algo malo, ve y repréndele. Si se arrepiente, perdónale. También una persona que no conoce el perdón es un corazón también que no conoce el arrepentimiento. No me arrepiento, no me arrepiento. Yo no hago nada malo, no hago nada malo. Por cierto, hermanos, es un mandato. Así que revisemos cómo estamos. ¿Cómo está mi perdón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Me cuesta perdonar? Entonces hay algo atrás en mi vida, algo pasa en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? A veces hay quienes ni siquiera se atreven a perdonar a Dios. Pasa algo malo, pierden algún familiar, sucede alguna situación, bueno, es culpa de Dios. Técnicamente no tenemos que perdonar a Dios, técnicamente, pero a Dios, perdónele. Dios tiene un plan muy grande, Dios tiene propósitos muy altos. ¿Y sabe qué? Él no se lo va a decir. Usted quiere ciertas cosas, Dios quiere otras cosas muy superiores. Por lo tanto, hay cosas que sí le contesta y hay cosas que no le contesta. Y si usted le pregunta, ¿por qué Dios? No le va a decir nada. Si a eso se le puede llamar entonces, bueno, voy a perdonar a Dios, está bien, hágalo. No es eso. Es reconocer que lo que Él hace es perfecto, es entender por qué Él hace las cosas y que yo no sé, y que es mejor esté yo en su plan, cumpliendo lo que Él quiere de mi vida. Le voy a dar algo sobre el plan de Dios, y son los siguientes versículos, y es el siguiente pasaje. Lucas 17, seguimos Lucas 17, versículos 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
Este es un pasaje muy famoso y por supuesto ya sé que se lo saben también cuando el Señor lo repitió con respecto a una montaña. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Esto se interpreta de muchas formas. Está el otro pasaje de la montaña, quiere decir que el Señor lo repitió varias veces. Se los dijo a los apóstoles varias veces. ¿Y qué es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo acá? Con respecto a su plan, con respecto al plan glorioso de Dios para sus hijos. Se lo voy a decir de una vez. Ustedes tienen el poder de Dios. El poder de Dios está funcionando en sus vidas. El poder de Dios está funcionando en su ser. Eso es lo que Dios les ha entregado. Ustedes tienen la capacidad de tomar la palabra, las palabras que usa el apóstol Pablo es echar mano. Podemos usar esas palabras. Tienen la capacidad de echar mano del poder de Dios, eterno y sublime. Para tal caso, pues diríamos, mover un árbol, pues no es nada. A Dios no le cuesta para nada mover un árbol. Dios mueve galaxias sin ningún problema. Y ni siquiera las tiene que mover, solamente las llama por nombres. Dios le tiene sus nombres a sus galaxias y las llama y ellas obedecen. ¿Por qué digo que el poder de Dios actúa en nosotros? Pues es lo que dice precisamente el apóstol Pablo, capítulo 2 de Efesios. El apóstol Pablo ahí está orando, está en la prisión, está en la cárcel a causa del evangelio, está orándole al Señor y le pide al Señor, Señor, dales espíritu de iluminación, ilumina sus mentes a los creyentes, que los creyentes conozcan, entiendan lo siguiente. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quería Pablo? ¿Por qué estaba orando el apóstol Pablo a Dios, rogándole al Señor que los creyentes entendieran, que entendieran cuál es el poder que opera? Por eso oraba. ¿Cuál es el poder que opera en ustedes, en mí, en nosotros, los creyentes, los hijos de Dios? ¿Cuál es el poder que opera en nosotros? ¿Cuál es el poder que está en nosotros? Y dice el apóstol Pablo, este es el poder. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de la tumba y lo exaltó hasta la diestra de la majestad del Padre. Ese es el poder que opera en nosotros. Ese es el poder que vive en nosotros. Ese es el poder al cual nosotros le podemos echar mano. Ese es el poder que nos da vida, que transforma nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros propósitos, si usted se lo permite, si es su voluntad, si es su deseo. El punto es si lo cree. Muchos creyentes no lo creen. Muchos creyentes no lo ven así. Muchos creyentes ven esto y dicen, bueno, es una hipérbole. Sí, es una hipérbole, es una figura. Cuando estaba pasando eso, estaban caminando los discípulos y estaban viendo ahí a un sicómoro, un árbol. Y es un árbol frondoso, grande. Entonces le van a poder decir a este sicómoro, cuando dice lo de la montaña es porque estaban caminando por cerca de una montaña. Allá, esa montaña, ¿ustedes la ven? Si su fe fuera como un grano de mostaza, solamente hace falta que le digan a esa montaña que se quite y se va a quitar. Está haciendo una figura. Para hacernos entender lo que más adelante vendría en la revelación tan poderosa apostólica, que el poder de Dios completo, perfecto, es para nosotros. No solamente eso, todas las cosas son para nosotros. El presente, lo porvenir, todas las cosas sirven a nuestro beneficio, es para nuestra vida y para el futuro. Incluso el apóstol tiene esta expresión en Romanos tan importante. Dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios, que seamos vestidos de la gloria de Cristo, que tengamos ese resplandor semejante al cuerpo de Cristo. El Señor estaba dando una figura, sí, estaba dando una hipérbole, sí, pero en realidad el poder que recibimos es enorme, inmenso, inconmensurable. El problema verdadero es, ¿para qué? El problema no es sí,
Si es que lo hemos recibido, el problema es para qué. Y es aquí donde se falla. El Señor aquí habla sobre sicómoros. Lo mismo lo podemos aplicar sobre las montañas. Está bien. El Señor dice entonces que podemos desarraigar sicómoros o árboles. Así, simplemente hablando. ¿Será esa la voluntad de Dios? Permítame. O sea, ¿la voluntad de Dios es que arranquemos árboles? La voluntad no es que arranquemos árboles. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y es eso lo que no buscan los creyentes. Se centran en el poder como si el poder fuera lo más importante, cuando el poder apenas fue para certificar. Se escriben hechos con respecto a los milagros, todos estos milagros maravillosos que hacían los apóstoles. Entre ellos se menciona el que ellos iban pasando y su sombra sanaba a los enfermos. Los enfermos solamente tenían que ponerse ahí en el suelo y su sombra iba pasando y ellos sanaban por su sombra. Claro, no era la sombra, era el poder de Dios, porque el poder de Dios estaba en ellos para sanar. Pero se menciona claramente, las señales las daba Dios para confirmar la palabra, el evangelio, la verdad de la salvación, la verdad de la gracia. Las señales de Dios no están para espectáculo. Las señales de Dios no están para hacer show de nadie. Las señales de Dios no están para confirmar un evangelio diferente o de otra forma. Por eso es que ya no las estamos viendo. El poder de Dios está para confirmar el evangelio de su Hijo Jesucristo en base al perdón de todos nuestros pecados, por lo cual nosotros también debemos perdonar nuestros pecados. Esa sí es la voluntad de Dios. Si quiere, lo podemos ver así. ¿Sabe por qué no tiene mayores bendiciones? Porque no perdona. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Como no perdona, Dios no puede bendecir más. ¿Quiere ver otro? Es el siguiente pasaje. El deber del siervo. Versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que ha sido demandado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué Dios no pone su poder? ¿Por qué Dios no da más de su poder y de su gloria y de sus maravillas? Todavía tiene, por supuesto. Es que está esperando siervos así. Ese es el problema. Está esperando a quienes digan, yo siempre seré un inútil. Dice el apóstol Pablo, yo no hago todas estas cosas, yo no he logrado hacer todas estas cosas. Es Dios en mí, es la gracia de Dios en mí, es el poder de Dios en mí. Yo no puedo hacer todo esto que he hecho. Es Dios quien lo ha hecho a través de mí. Así que yo no lo merezco. Uno de los mártires de la primera iglesia decía, yo soy obispo de esta iglesia, pero yo no soy digno de ser obispo de estos hermanos. O sea, ser pastor. Yo no soy digno de ser pastor de estos hermanos. La humildad. Si quieren llamarle humillación, pues está bien. La humildad. La humildad debe pertenecer a un siervo de Dios porque Cristo fue humilde. Cristo fue el más humilde. Cuando él hacía milagros, le decía a la gente, "Shh, shh, shh, no se lo digas a nadie. Casi que el único caso es el del Gadareno. Ve y di todas las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo. Casi que fue el único caso. De ahí a todas las demás, "Shh, shh, no se lo digas a nadie". Por supuesto, la gente no hacía caso. Y por supuesto, venían los familiares y los amigos y bueno, ahora el ciego ya no es ciego, ahora ya puede ver. El cojo ya no es cojo, ya anda corriendo. ¿Quién hizo esto? Aquel.
Aquel que va caminando allá con sus 12. Jesús de Nazaret. Humilde, humilde. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de Filipenses, que nuestro Señor dejó toda su gloria, dejó su honor, dejó su trono para venir a esta tierra, humillarse. Y estando en esta tierra, encarnándose en esta tierra, se humilló todavía más, se sujetó a la ley, se sujetó a sus padres y se sujetó incluso a la muerte y muerte de cruz. Humillación, humilde. El Señor pone en nosotros, por supuesto, su poder. Pone a disposición de la iglesia todo el poder de Dios. El poder que ha resucitado a Cristo entre los muertos es el mismo que tiene que resucitar y puede resucitar a todos aquellos que están muertos sin Cristo Jesús, para que vivan eternamente en la gloria del Padre y que permanezcan constantes y fieles mientras están en esta peregrinación o estamos en esta peregrinación. Eso es el poder de Dios. Esa es la manifestación gloriosa de Dios, pero esas cosas se han olvidado ya. Pero es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu y es el mismo Evangelio. ¿Cuál es el problema? El problema es la falta de disposición hacia la voluntad de Dios. El punto es, está bien, usted ha venido a Cristo porque quiere recibir salvación. Qué bueno, excelente. La pregunta delante de usted es, ¿quiere ser siervo o sierva de Cristo? Es decir, ¿se va a someter a Él o no? A veces venimos a los pies del Señor Jesucristo en un sentido de como niños, ¿no? Venimos a comer nada más, a recibir nada más, a cantar alabanzas y todo es maravilloso y todo es glorioso. Pero el siervo tiene que hacer cosas difíciles. El siervo tiene que comprometerse. El siervo tiene que entregar parte de su vida, si no es que la tiene que entregar completa. Y es eso lo que pide el Señor. Muy interesante que después de lo del sicómoro y de todo este poder que está hacia nosotros y para nosotros, muy interesante que el Señor nos llama la atención sobre el servicio. Humildes. Cuando regresaban los discípulos de esa como campaña, llamémosle, en donde el Señor los manda, y estuvieron haciendo milagros, y estuvieron haciendo maravillas, y estuvieron sacando demonios de las personas, y publicando el nombre del Señor Jesucristo, ellos venían felices, venían contentos, venían alegres, querían hablarle al Señor de todas las cosas que habían sucedido. El Señor les dice, ey, pero no se alegren porque los demonios se les sujetan. No está diciendo que sea malo. Los quiere mantener tranquilos, en paz. Sean humildes. Ustedes son solo siervos. Ustedes son solo siervos. Ustedes cumplieron lo que yo les mandé. Ustedes son instrumentos que yo utilizo para hacer toda esta gran obra. Ustedes tienen que estar contentos, pero porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué el Señor no le otorga más poder a su iglesia? Porque la iglesia está soberbia. Está en el trono. Quiere ser servida. Así que son esas cosas que debemos reflexionar, hermanos. En este capítulo tenemos el pasaje escatológico que es muy fuerte, que lo vamos a ver, creo que serían como en 4 semanas, más o menos algo así. Y quería dar estos puntos tan importantes por parte del Señor. El poder que está en nosotros, el poder que Dios nos ha dado, pero tiene su fin, tiene su propósito. No es quitar montañas, no es arrancar, árboles, sino que es que Dios viva en nosotros y que Dios se manifieste a través de nosotros. Ahora, tiene que lavarse el corazón, tiene que transformarse la mente, tiene que dejar ir. Tiene que dejar ir. Yo quería esto, déjelo ir.
y entregue toda justicia en las manos del Señor, que sea el Señor el juez justo y que Él decida, yo voy a estar en paz, yo voy a estar libre, yo voy a estar bien, mi alma va a estar bien, con perdón hacia los demás, con perdón hacia todas las ofensas, o como bien dice el famosísimo Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos son deudores. Es esa disposición que tenemos que tener como siervos de Cristo. ¿Somos hijos de Cristo? Sí. Tenemos su naturaleza, sí, pero somos siervos. Lo que el Señor está buscando, ¿quiénes son sus siervos? Aquellos que se someten a Cristo, estos me sirven. En la escuela dominical estamos viendo los dones y los ministerios de la iglesia. Bueno, lo que el Señor necesita es una disposición para poder dar esos dones, para poder dar esos ministerios, una disposición de servicio, de entrega, de que la honra y la gloria es toda para el Señor. Consideren cómo está ahora, cómo estamos en estos tiempos. ¿A quién se le da la honra? ¿A quién se le da la gloria? ¿A quién se le recibe honra y gloria que solamente merece nuestro Señor Jesucristo? El Señor tiene su poder y tiene todo su poder a su disposición. Pero pregúntese, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y por supuesto, ¿en qué quiere Dios que yo cambie? La pregunta, pues solamente ustedes la pueden contestar y solamente será voluntad de ustedes el decidir avanzar. Hermanos, que el Señor les bendiga.